Bueno, me alegro verlos. Si me regalan unos minutos, les voy a agradecer. Estamos siendo grabados para un reportaje internacional. Quisiese que fuésemos bien evaluados. ¿Verdad? Es un colega norteamericano que está haciendo un reportaje a través de toda América Latina, partiendo desde Chiapas, México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Su servidor es quien ha dado unas palabras de aliento para el lado positivo que tenemos nosotros en el país. Realmente no todo es oscuro, ¿verdad? Si no, no estuviéramos acá esta tarde. Así que les agradecería unos minutillos en lo que el doctor Vargas pues nos hace una parte ahí de lo que es la introducción a la asignatura. Bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas o buenas noches a quienes nos miran. Mi nombre es Sergio Campos, nacido aquí en El Salvador, Centroamérica. Soy médico de profesión, psiquiatra en la especialidad y soy antropólogo sociocultural. Esa es mi carta de presentación y docente universitario e investigador. Quizás en el área de la medicina como tal pensaríamos que todo puede ser lado oscuro en países como los de nosotros, pero siempre pensamos que existen algún tipo de anécdotas, historias y hasta leyendas que pueden ser muy importantes de inspiración para cualquier persona que quiera retomar el lado bueno y no el lado oscuro de los países como nosotros o de cualquier otro lugar del mundo. Quizás a manera de título personal me he desarrollado en el área de la salud pública, en el ámbito nacional, en el seguro social, unos años en la Dirección General de Centros Penales y unos cuantos años en lo que era el bienestar magisterial, que es el área docente, y actualmente como médico y analista de desarrollo psicosocial en lo que es la geotérmica de El Salvador, que es donde producimos la energía eléctrica a través de los ausoles. Quizás algunas de las experiencias, quizás no estremecedoras, pero sí de crecimiento y que pudo haber impactado mi vida, es un paciente que tuve en un centro penitenciario, el cual tenía una acusación muy traumática para él, como era un acoso y abuso sexual de una de sus hijas. Se abocó a nuestra persona, ¿verdad?, donde solicitaba un habeas corpus y quizás me impacta en el sentido que a través de toda su historia de vida, su historia clínica, su historia médica y todo lo que había leído del expediente, además de que tenía una pena de 26 años, de los cuales llevaba como 8 o 10, él estaba pidiendo la condonación de pena en relación a que siempre acusó, siempre refirió su inocencia en relación al delito que se le había acusado. En eso nosotros iniciamos y seguimos un proceso de evaluación continua tanto del área médica como la parte psicológica y psiquiátrica para ver si realmente él estaba o no en la competencia de poder pedir un beneficio penitenciario. En eso pues se hace todas las evaluaciones. En mi caso solo pidieron lo que era una opinión más, nada más, para meterlo a lo que era el habeas corpus, porque estas evaluaciones en el país las hace el Instituto de Medicina Legal Forense. Quizás me impacta en el sentido del delito uno, ¿verdad? Como todo humano estamos propensos a cualquier actividad que se nos pueda presentar, pero quizás de todos los pacientes que tuve la oportunidad de ver por años en la Dirección General de Centros Penales y los centros penitenciarios de El Salvador, probablemente, no sé si me equivoque, aunque creería que no, era quizás el único paciente que sí mostraba una historia y un caudal de todo lo que él decía que consideraría que era inocente. Sabíamos que detrás de la trama de una acusación de tal tipo se escondían beneficios de seguros, beneficios de dinero, ¿verdad?, para hacerle tal acusación y apresarlo a él. Habían pasado, como lo digo, entre 6 y 8 años y quizás es el único caso a nivel penitenciario que sí me removió el tapete y me conmovió, que todavía lo puedo contar como que fuera el día de ayer, ayer viernes, en donde consideramos nosotros finalmente que era inocente y que había sido acusado de un delito del cual a nosotros y a mí en lo personal no me parecía justo. Entonces, desconozco el final del caso, ¿verdad? Esperemos que haya sido reevaluado su caso en cuanto a la acusación que se le hizo. Eso fue una de las historias que me impactó. Lo que pasa es que nosotros muchas veces en la medicina se nos olvida la parte humanística, ¿va?, el lado humano, la sensibilidad, el afecto y el sentimiento, más que todo en las áreas penitenciarias,
en el sentido de que como pensamos que todas las personas que están ahí están purgando un delito y que son malos, ¿verdad? Probablemente no, probablemente sí, pero cuando decimos nos movió el tapete es porque en lo personal consideré que además de verle como un humano, de empezar a oír su historia de vida, de después de muchas historias subsecuentes que se les hacía, pienso que desde el lado humano se hizo una injusticia, ¿verdad? Lo que es una injusticia social, una injusticia jurídica, como se quiera llamar, pero sí, nosotros nos deshumanizamos realmente en la parte muchas veces del área médica. Y no es que yo me infravalore otras especialidades, pero pensaría que la psiquiatría es una de las que en teoría se tiene que aproximar más al lado humanístico. Aunque sé que del hecho de ser médico como tal, primum non nocere, ¿va? Primero no hacer daño es una parte humanística. La sensibilización crece en el sentido de que uno encuentra dentro de esos lugares personas que no son culpables de muchos delitos. Ahí se nota, se percibe la cuestión de algún dolo que se hace en ellos y uno se sensibiliza, ¿verdad? No se va a poner jamás en los zapatos de ellos, pero logra comprender desde el lado humano, desde el lado positivo, que todas las personas pueden cambiar, ¿va? A pesar de haber o no hecho un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces en el país existen programas como Yo Cambio, que es un programa muy excelente, donde estas personas excluidas socialmente, ¿verdad? Legalmente muertas por momentos, tienen la oportunidad de poderse insertar y nosotros como médicos podemos contribuir directamente a un buen sentir de ellos, ¿va? Que se puedan sociabilizar y incorporarse de manera funcional a la sociedad, sensibilizándolos nosotros, ¿verdad? En su área por la cual pudo haber estado, ¿verdad? Y nosotros como humanos dando un trato tal cual la medicina nos lo enseñó y el lado humano, ¿verdad? Quizás el área de los docentes, ¿verdad? El área de los docentes es un área que, quizás por la situación actual, no vamos a poner el lado oscuro de lo que todos podemos saber de Latinoamérica o donde existe algún tipo de violencia social, pero sí el lado positivo es como médico poder ayudar, cuando estuve ahí, poder ayudar al gremio docente en manejar grados de estrés en relación a las áreas donde ellos se desenvolvían, ¿va? Por alta peligrosidad y sensibilizarlos en el sentido de que a pesar de que hubiesen riesgos, ¿verdad? Platicando con ellos, riesgos sociales de delincuencia, etcétera, tenían la necesidad de esos niños de recibir las clases. Entonces agradecían en parte al área médica, ¿verdad? Que sabían que se exponían a un riesgo, ¿verdad? Claro, no íbamos a jugar con la vida de ellos, pero se creaba cierta sensibilidad de tal vez no darles la clase a los niños ahí, sino desplazarlos a otro lugar, pero en ningún momento dejarlos como seres humanos desprovistos de un derecho inalienable como era la educación. Esa ha sido una experiencia bonita porque el gremio docente al cual yo trataba y platicaba con ellos, se sensibilizan, ¿ve? Y dicen, tiene razón esta parte médica de que sí, ¿verdad? Tenemos la necesidad de dar la clase, tenemos ciertos peligros, pero también los niños no los podemos dejar tirados. Es una parte que se oye bien estética, ¿verdad? Bien noble, pero es parte de la realidad salvadoreña. Entonces yo pensaría que el haber trabajado con ellos desde el área de la sensibilización y la educación en una situación de peligrosidad, me generó satisfacción porque al final terminaban su ciclo lectivo, sanos ellos, ¿verdad? Y los jóvenes pues recibían su educación. Esas, como le repito, quizás pueden ser algunas de las, hay muchas, ¿verdad? Pero desde el lado positivo de la medicina, creería que eso es algo que puede abonar a todas las personas que vean el reportaje, este informe especial y la labor titánica que usted está desarrollando en pro de la medicina y el lado bueno, ¿verdad? Y quitar la parte amarilla y saber que aún detrás de las partes más oscuras que pueda pensarse en la humanidad, siempre hay una luz. Y estos maestros que sufrían de tanto el estrés por la misma violencia, fueron tratados de manera médica. Sí, se les daba, con ellos lo que hacíamos era que manejábamos los riesgos psicosociales. Entonces, trabajando a través de talleres y todo lo demás, veíamos la parte, que es la parte donde laboro actualmente, que es el riesgo psicosocial, al cual está expuesto cualquiera de nosotros por su lugar de trabajo, la familia, el medio ambiente. Entonces, sí, fueron tratados y ellos al final terminaban el año lectivo y daban gracias porque decía, si quizás usted no me hubiese dado una palabra de aliento para seguir, ¿verdad? O valorar realmente lo que era la educación a pesar de tener algún riesgo, quizás no hubiese seguido, pero el haber platicado con usted o cualquier especialista en salud mental, en psicología,
nos motivó a seguir adelante y terminaban su año. Esas creo que son cosas positivas, ¿verdad? Desde la medicina. Pero el momento actual de violencia social, no. Quizás lo único que podemos estar expuestos son a los riesgos por los lugares donde uno se pueda desplazar, nada más. Pero así como médico no encontraría al menos desde mi trinchera, no, ¿verdad? Uy, la experiencia atrás tampoco, salvo la situación de posguerra que vivimos en El Salvador. Quizás nosotros vivimos más que todo, no tanto la parte antes de la guerra, estábamos niños. Nosotros vivimos parte de lo que fue la guerra última armada. Vamos a hablar de la guerra armada, ¿verdad? De la guerra civil última, de los años 79-80 hasta el 91-92. Y la posguerra, desde el área de la medicina, pues éramos estudiantes que estábamos bajo la amenaza. Yo era de la Universidad Nacional de El Salvador. Entonces había cierta amenaza por pertenecer ahí, pero en ningún momento fuimos víctimas, al menos de algún tipo de así como pensar allá en Chile, ¿verdad? En la época de Pinochet, etcétera, no, nada que ver. Entonces, pero sí había cierto riesgo. Para la posguerra yo creería que la salud como tal, las metas y los objetivos siguen siendo los mismos en cuanto a poder llevar la cobertura a la mayor cantidad posible, como derecho inalienable que le menciono, como es la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etcétera. La meta, aún en la posguerra, es tratar de llevar la salud a los lugares más remotos, en teoría, a través de cambios radicales que se han hecho en El Salvador, ¿va? Creería que es un lado positivo de la parte de la posguerra y cada uno de nosotros de la medicina a ver qué se puede hacer para dar una mejor atención y calidad de vida, ¿verdad? Eso sería la posguerra para nosotros los médicos. Quizás, como le repito, los únicos riesgos de una posguerra, que es una guerra social que vimos ahorita, es eso, a las áreas donde uno se pueda desplazar, que haya un riesgo de violencia, de presencia delincuencial, pero eso es bien relativo, ¿verdad? En este país, hablar de eso es bien relativo. Pero quizás sería el lado bueno de la medicina como tal, seguir adelante a pesar de encontrarnos en una situación bastante difícil, como usted lo ha evidenciado, pero que sea como sea, los pacientes los sacamos. Bueno, agradecerle la entrevista, esperemos haber abonado en algo, ¿verdad? A través de todo lo que es su diario andar, los miles de kilómetros que ha recorrido, envidia de la buena, ¿verdad? Y que todo le salga bien. Pensaríamos que no podemos buscar solo los lados oscuros de los países de nosotros, desde México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, aún Costa Rica, sino que es bueno buscar la parte que hace crecernos como humanos, ¿va? Y lo felicito por lo que está haciendo. Esperamos que, como le repito, abone en algo a las historias, anécdotas, cuentos, leyendas o hasta tradición oral que estamos transmitiendo a través de estos cientos de kilómetros que usted con su cámara está recorriendo. Así que felicidades y saludos a todas las personas que nos están viendo desde El Salvador, una tierra realmente trabajadora, emprendedora y luchadora, ¿verdad? Así que seguimos adelante. Saludos a todos.